La primera lectura del libro de Lamentaciones, capítulo 1, versos 1 al 6. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura del Antiguo Testamento también viene del libro de Lamentaciones, el capítulo 3, verso 19 al 26. En las Biblias que tenemos no sale así, pero el poeta está utilizando cada letra del alfabeto hebreo para describir su lamento. El capítulo 3, versos 19 al 26, dice así Jeremías: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura viene de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, de los versículos, capítulo 1, los versículos del 1 al 14. Y dice así:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días para todos. Muy buenos días, Magdalena. Vamos a Lucas 17 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Tus palabras, Dios. Te alabamos, Señor. El leccionario guarda una perfecta concatenación. Cada domingo podemos recrearnos
en los elementos que unen estos pasajes. Y no puedo ser indiferente a la conmoción y la sensibilidad que levanta el texto de Lamentaciones o los textos de Lamentaciones. Cierto. Entonces, ahí está todo el contexto de los otros dos pasajes, creo yo. Y tiene su propio contexto, por supuesto, este pasaje de Lamentaciones. Entonces, voy a ir amarrándolos, voy a ir poco a poco hilvanándolos. Espero poder. Bueno, los textos de Lamentaciones hablan de un duelo, de una desolación total, un dolor, y sin embargo, en el capítulo 3, en los versículos que leyó Jorge, se advierte todavía un hálito de esperanza. Pero han pasado por la muerte, la destrucción total. Encontré leyendo todo el capítulo 17 de Lucas que es toda una advertencia de Jesús a los apóstoles. Y encontré en la segunda carta de Timoteo, creo que fue la última que escribió Pablo, o la penúltima, un aviso y un consejo muy puntual de Pablo a Timoteo, de cómo ejercitar esa fe y cómo enfrentar las adversidades. Todos los textos que estamos viendo hoy advierten sobre hechos de fe y las reacciones ante el juicio de Dios. Se respira mucho juicio en estos textos, específicamente y especialmente en el texto de Lamentaciones y en el texto de Lucas. El enfoque de estos textos está para mostrarnos las consecuencias de la falta de fe demostrado en desobediencia, en no escuchar y hacer caso omiso de lo que Dios había una y otra vez advertido por medio de sus profetas. Voy a recrear un poquitín el pasaje de Lamentaciones para que recreemos también un poquito el contexto. Esto es un lamento hecho poesía. Ahí el arte de la literatura, de la poética, es útil para exorcizar todo ese dolor. Ahí echa mano el profeta, aparentemente era Jeremías, pero hay quienes dicen que no, que es anónimo este libro. Pero lo que nos interesa es que el profeta o el autor de este libro echa mano de la poesía y la construye armónicamente dentro de la poética hebrea, que es paralelismo, acrósticos, y técnicamente es impecable. Belleza. A Jeremías le correspondió vivir, por eso se tiene la idea de que es de Jeremías. A él le correspondió vivir y ser testigo de esta caída y de esta destrucción devastadora de Judá, de Jerusalén y del templo, una de las edificaciones más simbólicas para el pueblo hebreo, por parte de los babilonios. Esto ocurrió en el año 586 o 587 a.C. Jeremías escribió al pueblo judío que ya estaba en el exilio, con una expresión de dolor, de pena y horror que habían sentido por la destrucción de Jerusalén. ¿Qué había sucedido? Judá y Jerusalén, este pueblo no escuchó y desobedeció a Dios. Por eso fue destruida y fue dejada ante sus enemigos sin protección de Dios. En la lectura neotestamentaria, Jesús y Pablo proponen una fe ejercitada sin desfallecer hasta la venida del reino de Dios. Entonces, vamos adelante. Estos pueblos del cercano oriente estaban continuamente en guerras y guerritas. Un poco parecido a hoy.
Guerras que a veces no tenían efectos a largo plazo, no definían nada, sino otra guerra más. Pero en esta ocasión la derrota había sido calamitosa. Es una tragedia lo que estamos hablando, no es un drama, es una tragedia pavorosa. Una conquista así podía significar la erradicación del pueblo derrotado. Entonces fíjense ahora lo que hacen los enemigos, en este caso los babilonios. Destruyen la ciudad, arrasan con sus muros, saquean sus palacios, los edificios de gobierno y hurtan sus artefactos religiosos. Destruyen el templo, a cenizas lo convierten, a ruinas totales. Y hacen una deportación de los sobrevivientes al exilio. Los echan de su propia tierra, los dispersan. Nada hay más desconcertante que salir así de su tierra, de sus casas. Los miembros de la realeza, los oficiales gubernamentales y los miembros cultos de la sociedad eran también deportados. Si acaso lo que quedaba del pueblo osaba continuar en rebeldía, había deportaciones en masa de ese pueblo. El poder de los conquistadores iba repoblando el área con extranjeros para asegurarse de que la herencia cultural del territorio conquistado se eliminara. Los más cultos y los trabajadores calificados y sus soldados eran reubicados más cerca de los centros de control para tenerlos dominados y vigilados más fácilmente. Fíjense todo el aparato de dominio que hay ahí. Así era menos probable que los restantes se rebelaran y los exiliados eran frecuentemente tratados con una crueldad extrema. Hay un registro artístico de este avasallamiento que hicieron los babilonios tallando en relieve, como en una hilera, como si ustedes vieran una película así, ¿no? Y ellos tallaron en alto relieve, sobre piedra y otros materiales, toda esta guerra, toda esta derrota de Israel, lo dejaron registrado en estos muros en alto y bajo relieve. ¿Y qué ilustran esos muros? La decapitación, un cerro de manos cortadas, ¿ya? Ellos encadenados por el cuello, llevados como perros, ¿ya? Entonces ahí está este registro. Les convenía dejar ese registro de su victoria para humillar a su enemigo, para que no se olvidara esa derrota. A veces ocurría que se tenían en cuenta las capacidades de ciertos líderes y podrían llegar a ocupar alguna posición dentro del pueblo que había sido victorioso. Es el caso de Nehemías, por ejemplo, de Daniel. Entonces, si eso no era suficiente, se llevaba a cabo un genocidio para exterminar y destruir por completo la nación o un grupo étnico. Podría tratarse de un infanticidio, de un asesinato en masa o de la aniquilación por muchos medios de toda la raza. Eso es por lo que llora, por lo que gime, por lo que existe este lamento de lamentaciones. Todo el libro es lamento. ¿Ya? Mantiene ese tema de la tristeza, del dolerse. A pesar de la intensa labor que había hecho Jeremías profética, el pueblo insistió en su desobediencia y obtiene a cambio las consecuencias dolorosas y toda esta expresión de destrucción, todo este poemario de dolor, de luto. Pero ¿por qué está este registro doloroso, este lamento? Para llorar la calamidad ocurrida,
pero no solo para llorar, para meditar sobre el significado de esta destrucción de ellos y del templo que habían sufrido, para que no pasara en vano. Por eso existe Lamentaciones. Quien la haya escrito, lo escribió por eso, para meditar, para aprender la lección. Entonces, de ahí viene el muro de los lamentos. Los judíos comenzaron a visitar cada vez que podían y después ya establecieron una frecuencia regular de ir a visitar las ruinas de lo que había sido su ciudad, su Sión, y allí lamentar y entonar este cántico de lamentos. Lo siguen haciendo. En la Iglesia Católica se recrea durante la Semana Santa, en la Pascua. Ubiquémonos en el texto del Nuevo Testamento ahora. Los apóstoles le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús parece responderle: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, muévete, y les obedecería. Pareciera ser que la respuesta de Jesús les está diciendo: ¿cómo que así que se las aumente? ¿Que acaso la tienen? Sí. ¿Ya? Y este puede ser una respuesta dura, pero también desafiante, a que no tengan una fe estática, sino que crezca. Les dice 3 imposibles: que le hablen a un árbol, o sea, que actúen como locos, que lo desarraiguen con el solo creer y decirlo, y que lo planten en el mar. Entonces les desafía a tener una fe de imposibles. Después los aborda con este tema del siervo y les está desafiando a tener un servicio a él más allá del salario, más allá de la circunstancia, más allá de si hay o no reconocimiento o gratitud por parte de las autoridades. Pero si leemos todo el capítulo 17, no lo voy a hacer, no se preocupen, está hablando también de las maneras como se manifiesta la fe, en obediencia, no como en lamentaciones. Ahí está. A no dejarla estática, a no dormirse en el cuento de la desobediencia, a ejercitarla, a servir. Y a ir más allá del deber del siervo, a no limitarse a hacer estrictamente lo que se le dice. A veces somos así. Es una fe inconforme la que propone Jesús, que vaya más allá de las expectativas de gratitud. Es una fe que debe alcanzar para vivir más allá del pago. Pablo habla del depósito y del tesoro. Es como su arca, el evangelio. El evangelio es lo importante ahí, lo transmitirle, lo único que puede trascender. Nosotros no. Sin subestimarnos, ¿no? Sin subestimarnos. Entonces, esta fe que trasciende circunstancias y horizontes de vida es una fe obediente para servir a Dios, a su hacedor. Un momento antes habla de perdonar. Si se arrepiente quien te ha ofendido, perdónale. Hay que tener fe para perdonar. Hay que tener fe para servir. Hay que tener fe para saber esperar y discernir. Para continuar hay que tener fe, aún en medio del sufrimiento. Creo que la fe verdadera
vincula al creyente con los recursos inagotables de Dios. Para Dios todo es posible, es lo que él está diciendo aquí. La fe es la única certeza del verdadero creyente. Hace apenas unos domingos David decía: el que teme no tiene fe, el que duda no tiene fe. Quisiera que meditáramos un poquito en esto y quisiera darles dos ejemplos actuales, recientes, de gente con fe, de gente con esa fe que predica Pablo, abundante en recomendaciones muy puntuales, ¿ya? Esa fe tan diferente del pueblo de Judá. Pablo también está enfrentado a la muerte dentro de poco. Entonces, fíjense esas aparentes coincidencias. Y Jesús también ya se acercaba cada vez más su hora. Entonces, les hablaba de dos ejemplos. Hay una entidad cristiana que tiene un comedorcito allá arriba por Egipto, llaman ese barrio. Yo no lo conozco. Y tienen un comedorcito para niños muy pobres. Pagan 500 pesos por el almuerzo. Y alguien muy cercano a mí ha estado sirviendo allí, cocinando para ellos. Y estos niños mal vestidos, ni siquiera saben ningún modal para comer ni nada. Pero hay alguien que tiene la fe en Dios para que estos niños crezcan de una manera diferente. Qué belleza, qué belleza. Y son chicos que como niños hacen un contacto enseguida, se sienten personas y le dicen: oye, tú cocinas re bien, qué rico, hay otro poquito más, cosas así. En alguna ocasión una niña estaba comiendo y no quería la comida, había llegado tarde ya, y miró hacia la cocina y el cocinero la miró y le hizo. Entonces ella se sonrió y comenzó a comer. Un punto de amor, de atención, de fe, porque ellos también son criaturas y Dios les ama a ellos. Nadie de ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por el amor de Dios. Hay otro ejemplo. Hay un amigo que es casi como un hermano para mí. Es músico y vive en Alemania. Y él tuvo oportunidades de dirigir grandes orquestas. Hace 33 años vive en Hamburgo. Y las condiciones en que llegó allí no son nada comparables con las que tiene ahora. Ha ganado premios, es muy reconocido en Alemania. Es cartagenero. Y habla un alemán perfecto, rapidísimo, veloz. Tanto el español como el alemán él lo habla a velocidades descomunales. Gino se llama. Y Gino dejó todo este homenaje que le querían hacer de ser director, de compositor, de hacer giras, para trabajar con niños exiliados, como el pueblo de Israel, de las guerras europeas y del Medio Oriente. Entonces, ahí en su clase confluyen los niños pakistaníes, los bosnios de hace unos años, los de la India, muchos niños, muchas caras diferentes. Y hace poco lo entrevistaron por la Deutsche Welle y me dijo: Magda, mírate la entrevista para ver qué te parece. Y la periodista, una argentina, es un programa que se llama Alemania con acento. Y la periodista argentina, ella le dijo: ¿y por qué con los niños? ¿Qué tenés tú con los niños? Y él le dijo: los niños parecen el fruto, pero a veces son la raíz. Y si tú los coges, ahí van a venir los padres y van a encontrar un poquito de paz en la música,
otra vez el arte como herramienta de alivio, de dejar a un lado el dolor de la guerra. Entonces, por eso traigo a colación esto, porque son también niños que, exiliados, están lejos de sus regiones, provienen de la guerra, algunos hasta nacieron en medio de la guerra. Y ustedes vieran la gratitud que le tienen allí. Le han filmado en Alemania 2 películas. Y Gino ha venido aquí con sus películas y las ha tratado de difundir como ejemplo, ¿no? Es alguien muy modesto. Y ha venido a enseñar el método Suzuki en violín y esto en la Universidad de Antioquia. Y en Colombia no han apreciado estas películas. Y ha ofrecido servir a niños desplazados y víctimas de la guerra y la descomposición social que vivimos aquí en Colombia. Y por burocracia no se ha podido. Y no es reconocido acá. Entonces le preguntan, Gino, ¿y usted volvería a Colombia? Digo, no sé, ahora no sé, tal vez no. Cuando no tenemos fe, perdemos. Ojalá ejercitemos esta fe que Jesús nos propone. A ver si cuando llegue la venida de su reino, hay fe en la tierra. Es palabra de Dios. Alabado Señor.